el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presenta la serie Feliz para Siempre con el uso de la inteligencia artificial en la formación de líderes laicos. Tema número 4. Escuela sabática para nuevos creyentes. Escuchemos. La Biblia es un libro como ningún otro. Es un texto sagrado lleno de sabiduría, guía y las mismas palabras de Dios. Sin embargo, sus tesoros a menudo están ocultos bajo capas de historia, cultura e idioma. Para comprender verdaderamente el mensaje de Dios, necesitamos acercarnos a la Biblia con reverencia y un deseo de aprender. Aquí es donde entra el método TISU, proporcionando un enfoque estructurado para desbloquear las profundidades de las Escrituras. El método TISU es un acrónimo que significa texto, interpretación, estructura, síntesis, universalidad y tú. Cada paso juega un papel crucial en guiarnos hacia una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Vamos a ilustrar estos pasos usando Mateo 12, 43 al 45. El primer paso es leer y observar cuidadosamente el texto. ¿Cuáles son las palabras y frases clave? ¿Quiénes son los personajes involucrados? ¿Cuál es el contexto histórico y cultural? En Mateo 12, 43 al 45, vemos la historia de un espíritu inmundo que regresa a una persona después de haber sido expulsado. El pasaje enfatiza la importancia de llenar el vacío dejado por el pecado con la presencia de Dios. Luego, buscamos comprender el significado del texto. ¿Qué está tratando de comunicar el autor? ¿Qué recursos literarios se utilizan? En este pasaje, Jesús usa la analogía del espíritu inmundo para ilustrar el peligro del vacío espiritual. Él advierte que simplemente eliminar el pecado no es suficiente. Debemos buscar activamente la justicia e invitar a Dios a morar en nuestros corazones. Paso 3. Estructura. Analizando el marco. Cada pasaje tiene una estructura que contribuye a su significado. Podemos analizar esta estructura buscando recursos literarios como paralelismo, quiasmo o repetición. En Mateo 12, versículos 43 al 45, la narrativa se desarrolla como una parábola, una herramienta de enseñanza común utilizada por Jesús para transmitir verdades espirituales a través de historias con las que nos podemos identificar. Paso 4. Síntesis. Conectando las piezas. Ahora comenzamos a conectar los puntos. ¿Cómo se relaciona este pasaje con el contexto circundante? ¿Cuáles son las implicaciones teológicas? Este pasaje destaca la naturaleza progresiva de la guerra espiritual. Nos recuerda que nuestra batalla contra el pecado es continua y requiere vigilancia constante y confianza en el poder de Dios. Paso 5. Universalidad. Encontrando verdades eternas. La Biblia habla a personas de todos los tiempos y culturas. ¿Qué verdades universales podemos extraer de este pasaje? La parábola del espíritu inmundo nos enseña la importancia de proteger nuestros corazones y mentes contra la tentación. Enfatiza la necesidad de una renovación y transformación espiritual continua a través de Cristo. Paso 6. Tú. Aplicando el mensaje a la vida. El paso final es aplicar el mensaje a nuestras propias vidas. ¿Cómo nos desafía este pasaje? ¿Qué cambios necesitamos hacer? Podemos aplicar el mensaje de Mateo 12, versículos 43 al 45, examinando nuestras propias vidas en busca de áreas de vacío o vulnerabilidad al pecado. Debemos buscar activamente llenarnos con la presencia de Dios a través de la oración, la adoración y la obediencia a su palabra. Recordando la verdad, el acrónimo RECORDAR. El acrónimo RECORDAR proporciona un marco útil para recordar y aplicar las verdades que descubrimos a través del método TISU. Exploremos cada componente. R. Reconocer. Primero, debemos reconocer la autoridad e inspiración de las Escrituras. Nos acercamos a la Biblia con reverencia, reconociéndola como la palabra viviente de Dios.
En Mateo 12, versículos 43 al 45, reconocemos a Jesús como la máxima autoridad en asuntos espirituales. Escudriñar o examinar. Estamos llamados a examinar diligentemente el texto, considerando cuidadosamente sus palabras y frases. Hacemos preguntas, consultamos comentarios y buscamos comprensión. Examinar el texto de cerca revela la urgencia del mensaje de Jesús y la gravedad de la complacencia espiritual. Comprender el contexto histórico, cultural y literario es esencial para una interpretación precisa. Consideramos la audiencia, la intención del autor y los pasajes circundantes. Contextualizar Mateo 12, 43 al 45, implica comprender el sistema de creencias judío con respecto a los espíritus inmundos y el concepto de limpieza espiritual. Observar. La observación va de la mano con el examen. Prestamos atención a los detalles, los recursos literarios y cualquier tema o idea repetida. Observar los detalles de la parábola nos ayuda a comprender la naturaleza progresiva del declive espiritual y los peligros de dejar un vacío en nuestros corazones. Relacionar. Buscamos relacionar el pasaje con otras partes de las Escrituras, buscando conexiones, confirmaciones o contrastes. Relacionar este pasaje con otras enseñanzas de Jesús sobre la guerra espiritual y la importancia de permanecer en él, profundiza nuestra comprensión de la vida cristiana como una batalla continua contra el pecado. Determinar. Determinamos el punto principal o el mensaje del pasaje. ¿Qué está tratando de comunicar el autor? El punto principal de Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, es que simplemente eliminar el pecado no es suficiente. Debemos buscar activamente la justicia y permitir que Dios nos llene con su espíritu. Aplicar. Aplicamos el mensaje a nuestras propias vidas, permitiendo que nos desafíe, nos convenza y nos transforme. ¿Cómo nos habla este pasaje a nuestra situación actual? Aplicar este pasaje puede llevarnos a examinar nuestras propias vidas en busca de áreas donde hemos permitido que se introduzcan el vacío o la vulnerabilidad, y nos desafía a buscar la presencia de Dios más plenamente. Responder. Finalmente respondemos a la palabra de Dios con obediencia y gratitud. Ponemos en práctica lo que hemos aprendido, permitiendo que moldee nuestros pensamientos, palabras y acciones. Nuestra respuesta a Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, debe ser de humildad, reconociendo nuestra necesidad de la presencia y el poder constantes de Dios en nuestras vidas. Estamos llamados a entregarle nuestros corazones diariamente, buscando su gracia transformadora y permitiéndole que nos llene con su espíritu. Conclusión. Un viaje de descubrimiento y transformación. El método TISU y el acrónimo RECORDAR proporcionan herramientas invaluables para descubrir los tesoros de la palabra de Dios. Al acercarnos a la Biblia con reverencia, diligencia y la voluntad de aplicar sus enseñanzas, nos embarcamos en un viaje de descubrimiento y transformación. A medida que profundizamos en las Escrituras, nos encontramos con el Dios viviente que habla a través de su palabra, guiándonos, desafiándonos y atrayéndonos más cerca de Él. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. El ministerio Conéctate a Jesús te invita a prepararte con nosotros todos los días para que juntos nuestro lema se haga realidad. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que la pases todos los días conectados a Jesús. Bendiciones.